Hola, ¿qué tal mis aferrados seguidores de Noticias del Ferras TV Internacional y Chido el Coto Político? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y que tengan un excelente inicio de semana. Buenas tardes y bueno amigos, Morena le da unas clases a los prianistas que quieren que se vuelva a endeudar el pueblo mexicano. Y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 2 de noviembre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, los senadores de Morena, Martí Batres y Maribel Villegas, le dieron un jalón de orejas a la oposición, pues estos señores quieren, estos vividores del pueblo de México, quieren que se haga como en el pasado, endeudar a los mexicanos. Y bueno amigos, pues los senadores de Morena de la Cuarta Transformación le cerraron la boca a estos ardidos. Y bueno amigos, como ven, la Cuarta Transformación ya se les hizo una eternidad a los prianistas. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Gracias, porque luego no se oye bien por las protecciones. Escucho el discurso de la oposición y la única coherencia que encuentro es que se opone, pero se opone sin congruencia alguna. Hay un discurso esquizofrénico en la oposición. Por un lado, escuchamos que para sostener el gasto social, la obra pública, las necesidades cotidianas, tiene que haber una reforma fiscal, pero al mismo tiempo, por otro lado, se plantea que tienen que bajar los impuestos. Por ejemplo, que el IVA tiene que bajar. Es absurdo lo que se plantea. Por un lado proponen que aumenten impuestos y se creen nuevos impuestos, por otro lado plantean que se reduzcan las tasas de los impuestos ya existentes. Pero también es absurdo y también es incongruente plantear que bajen los impuestos, el IVA, por ejemplo, como acabamos de escuchar, pero que al mismo tiempo suban las participaciones a los estados. Pues ¿de dónde vendrían los recursos para subir las participaciones? Si bajan los impuestos, habría menos ingresos públicos, y si con menos ingresos públicos se tienen que aumentar las participaciones, como se plantea, ¿de dónde saldrían los recursos? No lo dicen explícitamente, no lo dicen expresamente, pero lo que plantean es una estrategia de endeudamiento, es una estrategia de endeudamiento como en los años 70 y que después venga la crisis y todo estalle. No es traer una solución, es venir a plantar una bomba de tiempo, porque evidentemente un nuevo endeudamiento se tendrá que pagar en algún momento. Yo creo que el plan que plantea el gobierno es un buen plan y los resultados que ha tenido son buenos. Ha mantenido la coherencia de su discurso y ha mantenido el control económico a pesar de que estamos viviendo una grave crisis mundial. Nos hablan de lecciones
pero no las encontramos en la historia. Por ejemplo, con Zedillo hubo una reforma fiscal, aumentaron el IVA del 10 al 15%. Con Fox hubo una reforma fiscal, querían ponerle IVA a medicinas y alimentos, no pudieron, porque nosotros luchamos en contra de eso, pero aumentaron y crearon otros impuestos. Con Calderón hubo otra reforma fiscal, crearon el IETU, crearon los impuestos sobre depósitos bancarios y otros más. Con Peña Nieto hicieron otra reforma fiscal y aumentaron los impuestos, especialmente contra las clases medias, y eliminaron el viejo régimen de pequeño contribuyente. Pues bueno, aquí van 4 sexenios consecutivos con sus reformas fiscales y al mismo tiempo, paralelamente, creció el endeudamiento. Y no vimos que hayan resuelto problemas fundamentales. La estrategia del gobierno se ha planteado, sí, tener más ingresos para hacer más política social y más obra pública, pero no a costa de endeudamiento ni de aumentar los impuestos. La estrategia se ha basado en una mayor eficacia fiscal y en instrumentos que aquí nosotros hemos aprobado, como eliminar la condonación fiscal, como penalizar la facturación falsa. Por eso el gobierno, en plena crisis económica mundial, tiene más ingresos. Y como lo dije el otro día, especialmente de los altos contribuyentes que no pagaban impuestos y ahora sí están pagando. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no está creando nuevos impuestos, nuevas cargas, como se hizo en los sexenios anteriores, sino que con los impuestos existentes hay mayor eficacia. Se está ampliando la base gravable con los impuestos que ya existen actualmente. Eso es un éxito del gobierno, es un éxito hacendario. Se han mantenido las políticas sociales, incluso han avanzado. Y además, por otro lado, se ha mantenido la firmeza del gobierno para realizar las grandes obras públicas que concluya su participación, senador. Que se propuso desde el principio. Por eso considero que debe aprobarse este paquete, sin nuevos impuestos, sin aumento en los impuestos y manteniendo la disciplina en el gasto y particularmente protegiendo el gasto social y el gasto en la obra pública. Por eso es un buen paquete. Gracias, presidente. Estimados senadores y senadoras, Quintana Roo es uno de los estados más afectados por la crisis sanitaria. Desde finales de marzo de este año se desplomó el empleo totalmente. Se cerraron 100 hoteles en el estado. Se cerraron las fronteras y los vuelos provenientes de todo el mundo se cancelaron repentinamente de la noche a la mañana. Esto hizo que una gran cantidad de hoteles en la zona turística de mi estado se cerrara por completo sus puertas. Y apenas en este mes de octubre, los hoteles más grandes están abriendo sus puertas por primera vez después de 8 meses. El aeropuerto de Cancún pasó de tener más de 800 vuelos en febrero
a poco menos de 200 en este mes de octubre. Es decir, actualmente opera con solo el 25%. Hay que considerar que al mismo tiempo en Quintana Roo aproximadamente el 40% de los trabajadores están subcontratados bajo el esquema de las outsourcing, mejor conocidas como pagadoras. Es decir, a raíz de la pandemia, cientos de miles de quintanarroenses sin empleo, que de por sí ya están en una situación precaria, apenas alcanzan para lo más mínimo. En medio de esta tragedia sanitaria y económica, nuestro estado sufrió el golpe de 3 huracanes que agravaron la situación económica. En junio nos pegó el huracán Cristóbal, Delta y Zeta, en los últimos días. Y por si fuera poco, ante el riesgo del contagio, Belice, nuestro país vecino, cerró sus fronteras por vía terrestre, por lo que detuvo el tránsito de los turistas que internaban a México por Chetumal. Es decir, nuestro estado, a diferencia del resto del país, sufrió muchos frentes, muchos embates de crisis natural y sanitaria. Por eso hoy vengo, compañeros senadores y senadoras, vengo a hablar a nombre de los quintanarroenses, que gracias a este paquete económico tendrá esperanza el 2021. Hoy en Quintana Roo las familias reciben los programas sociales que aprobamos aquí en el Senado de la República. Por eso, por este paquete económico, atiende con responsabilidad las necesidades de los mexicanos y de los quintanarroenses. Como se ha comprometido el presidente Andrés Manuel, no aumentamos más impuestos, ni creamos nuevos. Este paquete económico le da a México las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis, aunado a la política de austeridad del gobierno federal, que mantendrá estabilidad macroeconómica de nuestro país. Este paquete económico permitirá también fortalecer el sistema de salud en medio de una pandemia que fue abandonada por los gobiernos anteriores. Es momento de actuar con responsabilidad. El estado de Quintana Roo es uno de los estados más afectados por esta crisis. Por eso hoy vengo a hablar a nombre de todos los quintanarroenses que necesitan hoy más que nunca ser escuchados. Vengo a presentar 3 reservas a considerar en el paquete económico 2021 en beneficio de mi querido Quintana Roo. La primera es una reserva en el artículo 232D para que en el municipio de Lázaro Cárdenas, uno de los municipios más pobres del estado, pase de ser zona federal 11 a zona 4. Es el único municipio de Quintana Roo que ha crecido de manera exponencial el registro ante una afectación directa por el incremento de la zona federal de un 800%. Para ponerles un ejemplo, un hotelero de Holbox que pagaba más o menos como 80,000 pesos al año, con esta nueva reclasificación de la zona federal estaría pagando como 1,000,000 de pesos. Imagínense esta situación, un hotel de 10, 15 habitaciones, no tiene comparación de un hotel en Benito Juárez, Cancún, de 3,000 habitaciones. No podemos referirnos en la misma situación de Cancún, que tiene un alto número de hoteles. Y ahora con la llegada de la pandemia y la caída del turismo, ¿de dónde van a sacar los hoteleros? Y que incluso hay casas que están ubicadas en esta zona federal. ¿De dónde van a sacar el pago para este cobro? Por eso vengo a alzar la voz por todas las familias de Lázaro Cárdenas,
La segunda reserva que vengo a presentar es el artículo 11 de la Ley Federal de Derechos para que no se cobre a los extranjeros que llegan al país por la vía terrestre por el periodo no más de 7 días. El año pasado logramos parar este cobro y hoy nuevamente vengo a alzar la voz. Chetumal, la capital de Quintana Roo, es la punta de llegada de miles de beliceños que llegan a hacer compras, van al doctor, van al cine. Y si les cobramos la entrada, estaríamos contribuyendo a que dejen de visitarnos. Lo que también haría es que dejaran de consumir a la capital, a Chetumal. Chetumal hoy necesita más empleos y que no se pongan más trabas para que lleguen más turistas. Finalmente, también vengo a hablar a nombre de los pescadores de Yucatán y de Quintana Roo. Estoy presentando una reserva en el artículo 198, fracción primero y primero bis de la Ley Federal de Derechos, porque en áreas naturales protegidas como el Parque Nacional de Arrecifes de Alacranes y la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro, el costo de acceso que tenemos actualmente es de 90 pesos. Y la propuesta que están haciendo hoy es de 1,500 pesos. Es un aumento desmedido y que con la situación económica que vive el Estado, esta cantidad es impagable. Yo propongo en mi reserva que se haga un cobro de 300 pesos. Los invito a votar a favor de estas reservas, compañeros senadores y senadoras. Es momento de solidarizarnos y tomar decisiones en beneficio de la economía de los mexicanos y de los quintanarroenses. Es cuanto, presidente. Solicito a la Secretaría. Así es, mis aferrados a México Más Justo, como terminaron de ver el video de los senadores de Morena, de la Cuarta Transformación, están con todo para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y no dejarlo solo, pues como ustedes ya saben, es temporada de sopilotes. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.